Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites de alabar y glorificar tu nombre, Señor. De traerte nuestras coronas de adoración, Señor. Nuestras coronas de gratitud a ti, Señor. Padre, hoy en esta mañana yo te ruego que tomes mi vida, que tomes mis labios, Señor, y que todos mis pensamientos estén acorde, Señor, a tus pensamientos, que estén en sintonía, Señor, con tu Espíritu Santo, y que seas tú, Espíritu Santo, el que estés tomando todo el control de esta reunión, Señor, el control de cada pensamiento, de cada mente, de cada corazón, Señor. Te ruego que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz, Señor, en nuestras vidas hoy, en esta mañana. Padre, que seamos obedientes a tu voz, y que tú, Señor, nos inspires a hacer tu voluntad, Señor. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, necesitaba pila porque voy a durar mucho. Amén. Que dicen unos, ay, nanita, agárrate, agárrense, amárrense los cinturones, dice por ahí. Quiero que vayamos a 2 de Corintios 14. 2 de Corintios 2, 14 al 17. Amén. Aunque tengo muchas cosas que decirle, pero esta es una de ellas. Dice la palabra de Dios: triunfantes en Cristo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Cuándo nos lleva? Siempre en triunfo. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. Amén. Aquí tengo un tríptico de los que estamos repartiendo los sábados que vamos a evangelizar. Y se están añadiendo algunas otras personas, y es un gozo poder llevar la palabra de Dios. Y me llamó esta cita porque ciertamente es lo que está aconteciendo, es lo que está sucediendo, y lo estamos viviendo, estamos teniendo experiencia. Estamos teniendo nosotros, estamos viendo con nuestros ojos la reacción de la gente en vivo y a todo color, ¿verdad? Y Pablo dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Cuando cantábamos Majestad, Él nos encontró tal como tú sabes que te encontró, ¿verdad? En vacío, en tinieblas y en desorden. Estábamos separados de Dios.
Unos de una forma, otros de otra forma, pero estábamos en esa condición. Estábamos todos en esa condición. Pero, ¿verdad? Su gracia, que fue abundante sobre nosotros, nos dio la oportunidad de poder acercarnos al Padre a través de Cristo Jesús. Y ahora ya no estamos vacíos, ya no estamos desordenados, ya no estamos en tinieblas. Ahora Cristo lo ha llenado en nuestras vidas. Ahora a través de su Espíritu Santo en nosotros nos ha dado ¿qué? El perdón de nuestros pecados. Nos ha dado su gracia, nos ha dado la vida eterna. Nos ha dado la vida eterna, hermanos. Hemos vencido juntamente con Cristo, hemos vencido a Satanás, al pecado y la separación. Hemos sido reconciliados con Cristo. Hemos sido reconciliados con Cristo. Nos hemos acercado por medio de su gracia. Y cuando nosotros vamos y compartimos el Evangelio, que mi deseo es que un día toda la iglesia podamos hacerlo. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. Así que cuando nosotros nos encontramos con una persona en la puerta de su casa, hablamos no de parte del pastor, no de parte del profeta. Bueno, sí, Cristo, ¿verdad? Es el profeta, el apóstol, el maestro, el evangelista, el pastor y maestro. Jesús el Cristo es todo eso, amén. Y delante de Dios hablamos en Cristo, como de parte de Dios y delante de Dios. Así es de que no hablamos palabras lisonjeras. Hablamos palabras, una palabra que traiga vida a la vida de las personas. Y es emocionante ver las personas en su reacción. Ciertamente unos para olor de muerte y otros para olor de vida. Sí. De muerte en los que se pierden. Pero nosotros necesitamos anunciar el Evangelio. Amén. Y es un honor y un privilegio poder hacerlo. Aquí están los trípticos, aquí está la palabra que compartimos, el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Amén. Así que dice que por medio de quien de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Somos gratos cuando nosotros compartimos el Evangelio. Somos gratos a Dios cuando llevamos el conocimiento, el aroma, ¿verdad? El aroma del Evangelio. Hermanos, a veces nosotros necesitamos un spray, ¿verdad? Un desodorante, ¿verdad? El olor, nuestro olor, ¿verdad? Porque cuando usted pasa o una mujer pasa delante de usted o frente a usted y usted está ahí caminando y dice, ay, qué bonito hueles, ¿verdad? Pero también puede pasar, ¿verdad? Generalmente los adolescentes, ¿verdad? Están en su época. Que dices, ay, híjole, échate por lo menos limoncito, ¿verdad? Échate limoncito, ¿verdad? O carbonato, ¿verdad? Entonces es el olor, el grato aroma que nosotros desprendemos para las personas. El aroma de Dios, el aroma de su evangelio, el aroma de su palabra viva. Amén. Y gracias a Dios por este tiempo. Espero que usted tenga un aparatito como estos. Espero que tenga, porque todos tienen, ¿verdad? Así es de que apáguelo o póngalo, bájele el volumen, porque no queremos que nos distraigan estos aparatitos. Amén. Eso fue un preámbulo de la palabra.
Pero hoy vamos a hablar de un personaje muy interesante que ya en otras ocasiones, tanto nuestro pastor Fabián ha hablado, pero hoy me he tomado también la libertad de poder hablar de este personaje importante que ha sido trascendental. Quiero dar rápidamente, ustedes lo van a conocer rápidamente por sus características que él tiene. Son muy evidentes, son muy claras. Es un personaje que muchas de las su tiempo aquí en la tierra fue muy corto, demasiado corto, ¿verdad? Pero así Dios lo quiso, así Dios lo determinó. Y su nombre es cortico, dicen los colombianos. Es cortito. Se llama Juan el Bautista. O el profeta también podríamos llamarlo. Juan el Bautista o Juan el profeta. Su padre, ¿cómo se llamaba su padre? Zacarías. Su madre, Elizabeth. ¿En qué lugar estuvo Juan cuando... Bueno, otro dato importante, tanto Juan y Jesús estuvieron trabajando a la par en su ministerio, se empalmaron en su ministerio, en sus ministerios. ¿En qué lugar estuvo Juan? Estuvo en el desierto, ¿verdad? Estuvo en el desierto. ¿Cuál era su vestimenta? ¿Vestía qué? Piel de camello, ¿verdad? No usaba smoking, no usaba corbata, no usaba saquito Versace, ¿verdad? Sino que usaba un traje de piel de camello. Él vivía ahí en el desierto. Él estaba como en un entrenamiento por parte de Dios. Pero ¿cuál era la predicación de Juan? Yo por más que estuve leyendo, releyendo, leyendo y releyendo, yo esperaba encontrar que en su predicación Juan por lo menos hablara acerca del Dios de amor. En su predicación, que dijera Dios es amor. Pero su predicación fue acerca del arrepentimiento, número uno. Sus enseñanzas favoritas eran arrepentimiento, infierno e ira venidera. Arrepentimiento, infierno e ira venidera. Vamos a constatarlo en Lucas, por favor. Vamos a Lucas, porque como que me están viendo así medio raro, ¿verdad? Algunos ojos aquí enfrente. Lucas 3. Lucas 3:3. Vamos por ahí. Lucas 3:3. Dice: y él, Juan, fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Lucas 3:9 acerca del infierno. Lucas 3:9 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el ¿dónde? En el fuego. Lucas 3:7 y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Oh generación, Dios es amor. Pero sí exhortó Juan a que cambiaran su manera de vivir, su manera de actuar también. ¿Cuáles eran las buenas nuevas de Juan entonces? Lucas 3:18 dice: y con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. ¿Cuáles eran las buenas nuevas al pueblo? Número 1, arrepentimiento. Número 2, infierno. Número 3, ira venidera.
Pero les exhortaba, dice aquí la escritura, les exhortaba de otras maneras, anunciando las buenas nuevas. ¿Y cuáles eran las otras maneras de las que Juan les exhortaba? Dice: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene 2, dé al que no tiene. Y decía: el que tiene que comer, dé al que no tiene. Qué evangelio, ¿verdad? El que tiene 2, dele una. El que no tiene el que tiene para comer, comparte con el que no tiene. Si yo tengo mi alacena llena, yo voy a compartir con el que no tiene, con el que padece necesidad. Si yo tengo 10 trajes Versace, entonces yo le voy a dar uno al pastor, ¿verdad? Porque ya enflacó. Entonces, ahí les encargo. A los publicanos, recaudadores de impuestos, les decía, fíjense, ¿quién eran los publicanos? Precisamente ya se los dije, recaudadores de impuestos, y eran los más mala onda. Sin herir susceptibilidades aquí, ¿verdad? Si hay algún empleado de gobierno, ¿verdad? No exijáis más de lo que marca la ley. No cobren más de lo que marca la ley, porque eran también, sobornaban, ¿verdad? A los soldados. No hagan extorsión a nadie, no calumnies. Estén contentos con su sueldo. Esa eran las otras exhortaciones de Juan el Bautista. Juan terminó en la cárcel. Juan fue decapitado. Juan predicó individualmente y también a las multitudes. Su ministerio duró 1 año. Su ministerio duró alrededor de 1 año. Su ministerio, como les recordaba, empalmó con el de Jesús alrededor de los 6 meses. Pero quiero que vayamos a Mateo 11 y poder desarrollar un poquito más acerca de la vida de Juan, que lo traigo entre ceja y ceja, dicen, ¿verdad? Lo traigo entre ceja y ceja. ¿Qué dijo Jesús de Juan el Bautista? ¿Cuál fue la expresión de Jesús de Juan el Bautista? Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Amén. De manera muy clara, de manera muy contundente, habla Jesús acerca de Juan. Pero ¿por qué Jesús dijo esas palabras de Juan? ¿Qué estaba pasando con Juan en ese momento? ¿Y dónde estaba él cuando todo esto estaba ocurriendo? La Biblia tiene la respuesta, hermanos, no inventamos nada. Aquí está la escritura y aquí vamos a ver lo que sucedió con Juan. Mateo 11:1, vamos a leer, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Es decir, Jesús continúa con su ministerio de manera puntual, de instruir, de enseñar, de proclamar el reino de Dios. Es fiel a su llamado, es fiel a lo que Dios lo ha enviado, a lo que Él vino. La palabra proclamación tiene que ver con las cosas del reino de Dios. Es decir, Jesús estaba enfocado en el reino de Dios, estaba enfocado en instruir, en enseñar, en proclamar, en dar a conocer por qué Él estaba en ese lugar o estaba aquí en la tierra. No estaba desenfocado, no estaba extraviado, no estaba desviado, sino que Él estaba enfocado en su obra, estaba enfocado en su trabajo. Amén.
Y es una de las cosas que nosotros necesitamos aprender de nuestro Señor Jesús. A instruir, a enseñar y a proclamar. A no desviarnos, a no distraernos con las cosas que en el mundo acontecen, en el día a día de tu vida, en tu trabajo, en tu escuela, en tu tiempo de ocio, en tu tiempo de actividades. Necesitas enfocar el reino de Dios en tu mente, en tu corazón. Ponerlo, como dice la Escritura, como frontales entre tus ojos. Cuando vas a predicar, cuando vas a enseñar, cuando vas a aconsejar, cuando vas a instruir a una persona, ten presente la palabra de Dios en tu vida, para esta vida que estás ministrando. Amén. Como segundo, ¿dónde está Juan? La pregunta es, ¿dónde está Juan? O sea, ¿en qué lugar se encuentra Juan? Dice, al oír Juan, versículo 2, al oír Juan en la cárcel, ¿dónde estaba? En la cárcel, los hechos de Cristo, los hechos o las obras de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos. ¿Cuántos envió? 2, ¿verdad? Pero, ¿por qué razón Juan está en la cárcel? ¿Por qué razón Juan está en la cárcel? ¿Qué hizo Juan para estar en la cárcel? Más de uno de ustedes sabe, ¿verdad que sí? Juan está en la cárcel porque él quería, bueno, más bien, Juan denunció, ¿a quién? A Herodes, ¿verdad? Que tenía la mujer de quién? De su hermano Felipe, ¿verdad? Y por esa causa, Herodes mete a Juan a la cárcel. Mete a Juan a la cárcel en ese lugar. Pero Juan, cuando estaba ahí en la cárcel, él no sufrió como a veces algunos predicadores enseñan. Él sufrió una crisis de fe. Ninguna crisis de fe sufrió Juan, estando él en la cárcel. Un verdadero hombre de Dios no comprometería la integridad de la palabra de Dios. Cuando Juan entró ahí a la cárcel, cuando fue metido a la cárcel, es porque había un líder que quería casarse con la ex esposa de su hermano. Y eso estaba prohibido por la Torá, por la ley. Por la ley. Todos los demás líderes no tenían problema en consentir y aprobar esto, ¿verdad? Porque eran de la misma calaña, ¿verdad? Que Herodes. Ellos estaban de acuerdo con lo que él estaba haciendo. Es muy delicado el liderazgo, ¿verdad? Hoy en día. Porque a veces se permiten muchas cosas que no deberían de permitirse. Pero realmente cuando nosotros somos verdaderos hombres de Dios, verdaderos varones de Dios, no comprometemos la integridad de la palabra de Dios y hablamos con claridad la palabra de Dios, aun a pesar de lo que puedan pensar o decir ellos. Juan no aprobaba esta situación de Herodes. Él denunció individualmente a Herodes que era ilícito lo que él estaba haciendo. Así es de que Juan se enfrentó a este personaje cara a cara. Y en ocasiones, hermanos, tenemos que enfrentar cara a cara a las personas por alguna situación de pecado delicada. Y nos toca, ¿verdad? Y nos toca confrontarlo.
le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, versículo 3, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Acaso Juan estaba dudando de que ese Jesús, el Cristo, que estaba haciendo obras, era falso? ¿Acaso Juan estaba dudando de esos hechos que Jesús estaba haciendo estando él en la cárcel? La respuesta es no. Juan no estaba en una crisis de fe. Y a veces cuando nosotros nos encontramos en alguna situación, ya sea económica, ya sea de salud, ya sea familiar, entramos en crisis de fe. Queremos abandonar la fe. Queremos dejarlo todo. Nos quejamos con Dios. Por estar en esa situación, lo voy a llamar cárcel, como cárcel. Y entramos en una crisis de fe. Cuando ya Jesús venció en la cruz por nosotros, cuando ya Jesús dijo consumado es, cuando ya Jesús dijo el problema no es problema, eso lo sabemos, pero necesitamos, ¿cómo se llama? Necesitamos traerlo aterrizarlo, necesitamos aterrizarlo en nuestro corazón, necesitamos aterrizarlo en nuestra fe, en nuestra confianza con Dios. A Juan lo mataron, lo decapitaron. Juan, mientras estaba en la cárcel, oía ¿de qué? De las noticias. ¿Qué noticias oía? Oía sobre las obras del Mesías, que el Mesías estaba haciendo. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Juan estaba oyendo lo que el Mesías estaba haciendo. Él estaba escuchando la proclamación, este anuncio que él estaba haciendo respecto al reino de Dios. ¿Acaso Juan, la pregunta otra vez les digo, ¿acaso Juan estaba dudando? No, porque el mismo Juan declara y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba afirmando, él estaba creyendo en ese Mesías, en ese siervo sufriente. Pero también recuerden que los judíos pensaban en un Mesías gobernante, ¿verdad? En un rey. Pero no es que Juan estaba dudando de lo que Jesús estaba haciendo. Por eso la pregunta es: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Y a quién? A los pobres es anunciado el evangelio. Juan sabía que él era el Mesías. Juan creía que él era el Mesías. Y una de las cosas que nosotros anunciamos el evangelio. ¿A quién? A los pobres. Anunciamos el evangelio a los afligidos, a los que están afligidos, a los que están sin esperanza, a los que están muertos en sus delitos y pecados. Es anunciado el evangelio, la buena noticia de salvación. Así es que hay una iglesia que se levanta o que se está levantando para dar a conocer este evangelio del reino.
a los afligidos, como una vez nos lo dieron a nosotros, a los que estábamos en desorden, vacío y tinieblas. Así es de que esas personas son los afligidos. A los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. A los pobres en espíritu, ¿verdad? Dice otra escritura. Dice la palabra de Dios: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. De todas ellas nos librará el Señor, de todas las aflicciones, porque ya el problema para nosotros ya no es problema. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Así que cuando nosotros nos enfocamos en Jesús, nos enfocamos en su obra, nos enfocamos en su reino, esas aflicciones no nos hacen mella. ¿Sí? Esas aflicciones pasan. Esas aflicciones no nos desbaratan, no nos pulverizan, no nos achicopalan, sino esas aflicciones producen un carácter en nosotros. Si estás siendo afectado por alguna de estas aflicciones, yo te pido que examines tu vida. Yo te pido que reflexiones en la obra de Cristo. Yo te pido que reflexiones en el evangelio que Él está predicando, o que estamos predicando aquí desde el púlpito. Envió a 2 discípulos. ¿Y por qué envió a 2 discípulos? La pregunta es: ¿por qué envió a 2 discípulos, Juan? ¿Que con uno no era suficiente? ¿Por qué envió a 2? Porque quería ver la opinión de ambos. Quería ver la opinión de esas 2 personas. Quería ver cuál era la posición de cada uno de ellos. ¿Verdad? Como los espías, ¿verdad? Cuando fueron enviados. ¿A dónde? A Jericó, ¿verdad? ¿Cuántos fueron enviados? 12 espías, ¿verdad? ¿Y cuántos vinieron bien efusivos, bien afirmados, que podían vencer a los enemigos? 2 nada más. Y los demás estaban quejándose, fusilánimes, estaban derrotados. Pero estos 2 dijeron: podemos vencer. Y por eso Jesús nos envía, ¿qué? De 2 en 2, ¿verdad? Nos envía de 2 en 2. Perdón. Juan no vivió como la gente normal. Juan vivió bajo la autoridad de Dios. Juan vivía con una expectativa de reino. Juan vivía con la importancia de aquellos días. A él le importaba el reino de Dios en esos días, en lo que él estuvo viviendo. Juan sabía quién era el Mesías, el sacerdote, el rey y el profeta. Él lo tenía muy claro. Él estaba muy bien enfocado, determinado a predicar el reino de Dios. Porque iba a vivir un breve tiempo, porque iba a vivir un corto tiempo. Así que nosotros necesitamos otra vez pensar un poquito: ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo estoy sirviendo al Señor dentro de la congregación? Dentro de Puerta del Cielo Church. Eso es lo que me salió, lo que me gusta, church. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo yo? No qué está haciendo mi vecino o no qué está haciendo mi hermano, sino qué estoy haciendo yo para proclamar este evangelio del reino. Si lo estás haciendo, gloria a Dios. Pero si no lo estás haciendo, debes de preguntarte dónde está el enfoque de tu vida. Si está en tu carrera, si está en tu trabajo, si está en tu familia.
No quiero decir que tu familia no te importa tu familia, estoy de acuerdo, pero tu familia tiene que importarte también para que ella sea enfocada en el reino de Dios. Para que toda mi familia, mi esposa, mi hija, mis nietos, mi hija, mi yerno, toda mi familia, todo mi núcleo familiar se involucre en el reino de Dios. Y caminemos enfocados. Y caminemos bajo la expectativa de Dios. Una expectativa de reino, muchachos. Apláudanme, muchachos, les dije. Entonces Juan no vivió, como la gente normal. Y nosotros no somos normales, muchachos. Hermanos, muchachos, no somos normales. Del mundo. Somos del mundo, pero no vivimos conforme al sistema de este mundo. Así es que nosotros tenemos que cambiar el chip en nuestra mente. ¿Sí? Tenemos que hacer ese aroma, olor de vida para vida y olor de muerte para los que se pierden. Hay gente que le tocamos a la puerta y dicen, no, estoy muy ocupada, mire señora, mire, y de alguna manera como dice Tere, mi cuñada, ¿verdad? Dice, no, yo les meto el evangelio aunque ellos no quieran escuchar. Yes. Bueno, ¿verdad? Ella usa su táctica, usa su forma, y yo también, ¿verdad? Yo también, no señora, pero mire, no les rogamos. O sea, lo que quiero decir es que Dios no les ruega, nosotros les rogamos a ellos. Sí. La palabra de Dios dice que como de parte de Dios nosotros les rogamos a ellos. Que Dios no ruega. Dios no ruega. Dios dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Y lo dice a la iglesia, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? Pero aquí estoy. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Ándale, por favor, ven. No. Aquí estoy. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Entonces tenemos que ver cómo nosotros estamos viviendo. Si estamos viviendo aún todavía bajo el sistema de este mundo, o estamos fuera del sistema de este mundo. Aunque trabajamos, aunque estudiamos, aunque estamos con la familia, aunque hacemos muchas actividades, pero enfocados en el reino de Dios. ¿Sí? Vemos que esa persona necesita a Cristo. Veo que mi pariente, veo que mi familiar, veo que mi mamá, veo que mi papá, veo que mi amigo necesita a Cristo. Y eso no te lo puedes borrar de tu mente, eso no te lo puedes sacar de tu mente. Anunciar el evangelio del reino de Dios. Juan vivía bajo el propósito de reino. Y nosotros necesitamos, como dice la escritura, como dice la canción y la escritura también, que somos un pueblo especial, pero un pueblo especial que anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Juan era una voz en el desierto que anunciaba, que denunciaba el pecado. Arrepiéntanse, generación de víboras, ¿verdad? A ver si no nos matan cuando les digamos así a la gente. El ministerio de Juan era el llamado al arrepentimiento. Ahora, mis amados, si hay un predicador que no esté hablando con frecuencia sobre la necesidad de arrepentimiento, él no está cumpliendo con su llamado. Porque el primer paso para tener una transformación y una regeneración y una restauración en la vida de las personas es el arrepentimiento. ¿Verdad, Daniela? Que por cierto, Daniela ayer fue a predicar el evangelio y estaba muy emocionada, ¿verdad? Se fue con ¿cómo no va a estar emocionada? Y se fue con la pastora Anita, ¿verdad? Estaba muy contenta
Su rostro lo dice todo, ¿verdad? Y les invitamos a que esto que estamos haciendo se añadan más y más. Entonces, si un predicador no está hablando con frecuencia acerca del arrepentimiento, de verdad él no está cumpliendo con su llamado, ¿sí? Jesús predicó el arrepentimiento. En su primera enseñanza predicó el arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Pedro predicó el arrepentimiento en Hechos 2:36 al 38, ¿verdad? Arrepentíos y conviértanse cada uno de vosotros y bautícese cada uno de vosotros. Pablo predicó del arrepentimiento. Todos predicaron el arrepentimiento. Así es que necesitamos con frecuencia predicar acerca del arrepentimiento. Es que, ¿sabes, pastor? Es que no siento que deba hablar de un Dios condenador. No. Estás hablando de un Dios que ama a ese pecador, pero que le advierte que se arrepienta. Como Juan advertía, ¿verdad?, a esa generación. Le daba la advertencia. Advertía de lo que acontecería si no se arrepentían. ¿Y qué les iba a acontecer? Que se iban a ir. ¿A dónde? Al lago de fuego. ¿Ok? Porque la gente está muy ensimismada, pensando en sí mismo, pensando que son personas que son buenas y que agradan a Dios. Ayer nos topamos con un adolescente de 14 años y le dije, bueno, de hecho ahí estaba Mauricio, ¿verdad? También. Le digo, ¿tú eres una persona que no has mentido? No. ¿No eres una persona que no has tenido algún mal pensamiento? No. No, yo no he hecho nada malo, nada malo. Y ya salió otra persona. Y ya lo estuve escuchando. No, esta persona no, todavía no sabe ni qué, ¿verdad? Pero y me volteo y le digo a Mauricio, ¿y ahora qué le digo? Y Mauricio traía cubrebocas acá. ¿Quién sabe, verdad? Pero ¿sabes qué? Es un engaño de Satanás, ¿verdad? Porque la Escritura dice que no hay justo ni aun uno, no hay una buena persona, ¿sí? No estaba ahí su mamá, si no hubiera ido con su mamá. Sí es cierto, señora, que no miente, que no le hace. No, la mamá dice, no, este es un... Bueno, ¿para qué les digo? Entonces, vamos a la Escritura. Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas, con un traje Versace? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, o sea, delante del Señor, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos. Amén. En el reino de los cielos. Una cosa más, frecuentemente nosotros necesitamos hacer un llamado al arrepentimiento, porque el arrepentimiento requiere de un bautismo también. Por eso Juan llamaba al arrepentimiento y los bautizaba. ¿Qué es el bautismo? Sepultarlos, ¿verdad? Y cuando nos levantamos, ¿qué dice la Escritura? Nos levantamos para tener una vida nueva. Amén. Así es de que necesitamos hacer este llamamiento frecuentemente. Sin arrepentimiento no hay avivamiento, hermanos. Sin arrepentimiento mi vida sigue igual. Aún a pesar de que tú estés aquí en esta congregación, eres salvo,
alabas a Dios, adoras a Dios, pero hay cosas en tu vida y en mi vida que necesitamos arrepentirnos para crecer, para avivarnos. Y esa palabra avivarnos o vivificarnos es porque estamos ahí quietos, estamos muertos y necesitamos ser vivificados, avivados. Tengamos cuidado con las cosas de este mundo, con el sistema de este mundo, que puede sutilmente meterse en nuestras vidas y acomodarnos a las formas del mundo, a la vivencia del mundo, a la corriente del mundo. Sabes, la palabra de Dios dice que a ellos les parece que no corramos como ellos, a ellos les parece cosa extraña que no corramos como ellos corren. Tú debes de ser un extraño para el mundo. Debemos ser extraños para el mundo. Si eso no está ocurriendo en tu vida, pregúntate, algo está pasando en tu vida. No soy extraño, no soy raro. Estoy viviendo una vida normal. Y nosotros no vivimos una vida normal, vivimos una vida anormal, porque estamos en contra de la corriente. Somos como el salmón, que vamos en contra de la corriente. Amén. Y si quieren saber más del salmón, chéquelo ahí en Wiki. Amén. En Wikipedia. Ok. Entonces, el bautismo, cuando nosotros somos bautizados, damos testimonio de nuestra fe a través de la muerte, la sepultura y la resurrección del Mesías. ¿Ya todos hemos sido bautizados en este lugar? A ver, levante su mano quien no ha sido bautizado. Quien no se ha bautizado, quien no se ha bautizado. Ok. Son pocos, ¿verdad? Son pocos, pero necesitas ser bautizado. Necesitas ser obediente a la palabra de Dios. Necesitas ser obediente a la palabra de Dios. Y si tú deseas ser bautizado, ven con nosotros para darte algunas lecciones, algunas indicaciones. Amén. Así que vamos al versículo 12, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Wow. Este versículo me atrajo en estos días. El reino de los cielos, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La palabra violencia está un poquito mal traducida, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a confrontarlos, ¿verdad? No vamos a golpearlos de una manera física, sino que aquí la palabra dice que con violencia, con intensidad, comprometerse y actuar para el reino de Dios. Eso es lo que significa con violencia, con intensidad. Es una persona apasionada por el reino de Dios. Es una persona que arrebata. Es una persona que está sumergida o inmersa en el reino de Dios, en las cosas del reino de Dios, que se importa por el reino de Dios. Alguien que está comprometido con un objetivo. Diga objetivo. Juan estaba comprometido con un objetivo. Juan era una persona apasionada. Juan no era una persona que andaba, ¿cómo se llama? Que no era distraída o que no se extraviaba, sino que era enfocada. Estoy buscando una palabra, pero no, Dios no me la revela. Ya me la reveló Memo, ¿verdad? No estaba disperso. Espero que tú no seas esa persona. Yo deseo de verdad que seas esa persona intensa, comprometida, apasionada por las cosas del reino de Dios. Alguien no solamente que sabe, sino que actúa de lo que sabe. Actúa, porque si no actúa,
en ese momento se va a perder el fruto. Necesitamos actuar, ¿verdad? Como dice la canción, hoy es tiempo de actuar. Hoy es tiempo de cosechar. Como decía ayer el pastor Fabián en un comentario que nos hizo ahí en el grupo, es que hay personas que ya han escuchado el evangelio, que otras personas de otros estados les han hablado del evangelio, o de Estados Unidos, o de alguna otra nación, y que vamos y tocamos la puerta, ya me habían hablado del evangelio, mi hermano, mi hermana, unos están sembrando y otros cosechamos, ¿verdad? Y quizás nosotros estemos sembrando, pero otros van a cosechar. Van a cosechar el fruto, el esfuerzo, el compromiso, el objetivo con el cual nosotros estamos. Así es que necesitamos una iglesia, Puerta del Cielo Church, comprometida con el Señor. El reino de los cielos sufre violencia. La gente estaba interesada en el reino de Dios. Y eso se fue apagando, eso se fue disolviendo. Pero es necesario que se levanten Juanes, ¿verdad? Que se levanten Juanes en este tiempo. Juanes y Juanas, ¿verdad? Juanes y Juanas. Amén. Quiero que vayamos a Joel 3:9. Ay, caray. Me lo quitaron de la Biblia, Joel. Oseas, Joel, Amós. Joel 3, la escritura. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Hermanos, estamos en un tiempo de guerra. De guerra espiritual. Despertad a los valientes. Despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas en vuestros asadones. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. La palabra forjad es trabajar el metal y darle forma con el martillo. Es necesario que el Señor esté trabajando con tu vida, forjando tu vida. Trabajando con el martillo, golpeándote de aquellas cosas que no están de acuerdo a la voluntad del Señor. La definición forjada es golpear el metal con un martillo para darle forma. Crear y moldear a golpe de martillo, dar forma al hierro o a otro metal, golpeándolo en caliente sin fundirlo. Quizás la vida te está golpeando, ¿verdad? Como dicen, para que mejor me entiendan. A lo mejor la vida te está golpeando, a lo mejor alguna situación te está golpeando, pero te está forjando. Y por otro lado, aquí dice la palabra, forjad espadas de vuestros asadones. ¿Cómo está tu espada? O sea, ¿cómo está tu vida? ¿Está chata? Necesitas afilar tu espada. Necesitamos afilar, forjar nuestra espada. Un cuchillo chato no corta, ¿verdad que no? ¿Y cómo nos enoja cuando no cortan los cuchillos chatos? ¿O sí, mi estimado Ricardo? No, ¿verdad? Usted siempre lo ve ahí sacando, ¿verdad? Filo, ¿verdad? Y necesitamos día con día sacar filo. No me digan Valentín, ¿verdad? Él se enoja, él se molesta, hasta le hace, los avienta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está tu vida de chata? ¿Sí? Necesitamos que en la presencia de Dios sacar filo, estar afilados en la presencia de Dios con el evangelio, ¿verdad?
Dice la Escritura, con espada de dos filos en vuestras manos. Nosotros cuando vamos, paz, y si nos sale por el otro lado, paz, cortamos, ¿verdad? Así es de que no se escapan por un lado o por otro, ¿verdad? Pero esa es nuestra vida, forjad. Dice la Escritura ahí, sigamos en Joel, dice, juntaos, venid, o sea, Iglesia Puerta del Cielo, vamos a juntarnos, vamos a reunirnos al llamado que Dios nos está haciendo como su pueblo. Naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Y luego dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Hermanos, la mies está ya madura. Vamos a meter la hoz, vamos a meter el evangelio, vamos a predicar el evangelio, vamos a llamar a las personas al arrepentimiento. Aleluya. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor en el valle de la decisión. ¿Sabes qué? Muchas personas están en el valle de la decisión cuando tocamos la puerta. Están decidiendo acabar con su vida. Y cuando llegamos nosotros, los enviados de Dios, traemos una esperanza, traemos una respuesta para ellos. Forjad espadas. Bebamos la palabra de Dios, comamos de la palabra de Dios, oremos, tengamos comunión. Dentro de este grupo de evangelismo hay comunión, hay oración, ¿verdad? Y nos animamos unos a otros. No, pues a mí no me abrieron. No, a mí me abrieron 10. Y tú dices, caray, no, pues gloria a Dios, ¿verdad? Y tenemos comunión. Amén. Al final del mes vamos a tener más comunión. Amén. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Ay, es que yo no sé. Está bien que no sepas, te enseñamos. Ven, vamos a predicar el evangelio. Diga el débil, fuerte soy. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ningún arma forjada en mi contra prosperará. Caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000, mas a mí no llegará. ¿De quién he de temer? ¿De quién he de atemorizarme? Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién? ¿De quién? De nadie. De nadie, hermanos. Porque si vivimos para Cristo, vivimos. Si morimos para Cristo, morimos. O ya sea que vivamos o que muramos. ¿De quién somos? Del Señor, ¿verdad? Así que la muerte es sorbida en victoria. ¿Sí? Estamos expuestos, hermanos, a estas situaciones en los hogares. Nos rechazan, nos van a rechazar. No te preocupes, eso está garantizado. ¿Sí? Eso está garantizado. Aunque vayas temblando, ¿verdad? Aunque tiemble, el pastor tiembla. Dije, yo no sé por qué está temblando, le hace falta unas pastillas de chiquitolina, yo creo, ¿verdad? Pero cuando vamos, dice el pastor en su experiencia, ¿verdad? Dice, yo no sé por qué estoy temblando. Pues es que no te dan bien de comer, hombre. Dile que te den bien de comer. No se crean, es una broma. Sí le dan muy bien. Pero ¿sabe qué? Es una experiencia nueva, ¿verdad? Que voy a tocar la puerta, ¿verdad, Daniela? Ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Pues te van a abrir la puerta y ya lo que tienes que hacer es anunciarles el evangelio, ¿verdad? Y lo único que te dices, ay, no, gracias, todavía estoy almorzando. Yo les digo a la señora, pues invíteme, señora, y ahí le compartimos el evangelio, ¿verdad, Mauricio? Le dije, pues invíteme, ¿verdad? No me enojo, ¿verdad? Entonces, necesitamos forjar vuestras espadas. Amén. Aleluya. Aleluya. Muchachos.
¿Dónde está Isela? Isela, ¿sí hiciste eso? ¿Sí? Ponlo acá, ponlo acá. Hay una canción, ¿verdad? Que es muy antigua, el pastor se la sabe. Imagínense, es antigua, imagínense cómo está el pastor, ¿verdad? Pero fíjese, leamos sin detenernos. Joel 3:9 dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Necesitamos hombres de guerra. Hombres, necesitamos más hombres en el evangelismo. Acérquense, ¿verdad? Porque las mujeres, hay mujeres, pero necesitamos hombres, ¿verdad? Para hacerle el paro a las mujeres, ¿verdad? Si las quieren por ahí amedrentar, ¿verdad? Necesitamos hombres esforzados y valientes. Y esta canción dice: es el león de la tribu de Judá, Jesús nos ha liberado de las cadenas y ahora es mi roca y mi victoria. Él es mi fuerza en el tiempo de debilidad, es mi poder en el tiempo de guerra, y hoy es la esperanza de Israel. Aleluya. Póngase de pie, vamos a aprendérnosla. ¿La puedes tocar, pastor? ¿Sí te la sabes? Póngase de pie, hermanos. Vamos a cantar esta canción, porque el tiempo de Dios ha llegado. Amén. El reino de los cielos se ha acercado. Denme chance. Es el león de la tribu de Judá, Jesús nos ha liberado de las cadenas. Ahora es mi roca y mi victoria. Él es mi fuerza en el tiempo de debilidad, es mi poder en el tiempo de guerra, y hoy es la esperanza de Israel. Es el león de la tribu de Judá, Jesús nos ha liberado de las cadenas y ahora es mi roca y mi victoria. Él es mi fuerza en el tiempo de debilidad, es mi poder en el tiempo de guerra, y hoy es la esperanza de Israel. Muchachos, esta canción en mi juventud, apenas ayer, ¿verdad? Yo la danzaba como loco. Ese león de la tribu. Esta canción se requiere de danza, de celebrar la victoria de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Amén. Entonces vamos a empezar lentito, ¿verdad? Y luego vamos aumentando más y más y más. Bueno, Él sabe para qué le tengo que enseñar, ¿verdad? Dice: ese león. Vamos. Para un lado y para otro. Jesús nos ha liberado de las cadenas y ahora es mi victoria. Es mi fuerza en el tiempo de debilidad, es mi poder en el tiempo de guerra, y hoy es la esperanza de México. Cristo es el león de la tribu de Judá, Jesús nos ha liberado de las cadenas y ahora es mi roca y mi victoria. Él es mi fuerza en el tiempo de debilidad, es mi poder en el tiempo de guerra, y hoy es la esperanza de Israel. Es el león de la tribu de Judá, Jesús nos ha liberado de las cadenas y ahora es mi roca y mi victoria. Él es mi fuerza
poder en el tiempo de guerra, y hoy es la esperanza de México. Es el león de la tribu de Judá, Jesús nos ha liberado de las cadenas y ahora es mi roca y mi victoria. Eres mi fuerza en el tiempo de debilidad, es mi poder en el tiempo de guerra, y hoy es la esperanza de México. Y hoy es la esperanza de México. De León. Y hoy es la esperanza de León. ¡Aleluya! León, Guanajuato para Jesús, es Cristo. Amén, aleluya. Aleluya, Padre, aquí está este pueblo tuyo, Señor, que tú has ganado por tu sangre, que tú has ganado, Señor, en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, porque ahora somos tu pueblo, somos tus hijos, Señor. Ahora, Señor, nos alegramos y nos gozamos en ti, pero también ahora queremos ser obedientes a la voz de tu Espíritu, Señor. Queremos ser esa voz que prepara tu venida, esa voz que prepara tu regreso, Señor. Esa voz que prepara, Señor, Padre, tu regreso. Anhelamos tu regreso, Señor. Actuamos y trabajamos con nuestras espadas de dos filos, Señor. Somos tu ejército, somos tu pueblo, Señor. Despierta a los valientes, despiértanos, Señor, en esta mañana, en esta tarde. Despiértanos, Señor, para hacer tu voluntad, en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Amén y amén. Aleluya. Dice la Escritura: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra. Hermanos, estamos en un tiempo de guerra espiritual. Despertad a los valientes. Despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas en vuestros asadones. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. La palabra forjad es trabajar el metal y darle forma con el martillo. Es necesario que el Señor esté trabajando con tu vida, forjando tu vida, trabajando con el martillo, golpeándote de aquellas cosas que no están de acuerdo a la voluntad del Señor. La definición forjad es golpear el metal con un martillo para darle forma. Crear y moldear a golpe de martillo, dar forma al hierro o a otro metal, golpeándolo en caliente sin fundirlo. Quizás la vida te está golpeando, ¿verdad? Como dicen, para que mejor me entiendan, a lo mejor la vida te está golpeando, a lo mejor alguna situación te está golpeando, pero te está forjando. Y por otro lado, aquí dice la palabra: forjad espadas de vuestros asadones. ¿Cómo está tu espada? O sea, ¿cómo está tu vida? ¿Está chata? Necesitas afilar tu espada. Necesitamos afilar, forjar nuestra espada. Un cuchillo chato no corta, ¿verdad que no? ¿Y cómo nos enoja cuando no cortan los cuchillos chatos? ¿O sí, mi estimado Ricardo? No, ¿verdad? Usted siempre lo ve ahí sacando, ¿verdad? Filo, ¿verdad? Y necesitamos día con día sacar filo. No me digan Valentín, ¿verdad? Él se enoja, él se molesta, hasta le hace ¡pah! Los avienta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está tu vida de chata? ¿Sí? Necesitamos que en la presencia de Dios sacar filo, estar afilados en la presencia de Dios con el Evangelio, ¿verdad? Dice la Escritura: con espada de dos filos en vuestras manos. Nosotros cuando vamos, paz, y si nos sale por el otro lado, paz, cortamos, ¿verdad? Así es de que no se escapan por un lado o por otro, ¿verdad?
Pero esa es nuestra vida, forjad. Dice la escritura ahí, sigamos en Joel, dice juntaos, venid, o sea, iglesia Puerta del Cielo, vamos a juntarnos, vamos a reunirnos al llamado que Dios nos está haciendo como su pueblo. Naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Y luego dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Hermanos, la mies está ya madura. Vamos a meter la hoz, vamos a meter el evangelio, vamos a predicar el evangelio, vamos a llamar a las personas al arrepentimiento. Aleluya. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor en el valle de la decisión. ¿Sabes qué? Muchas personas están en el valle de la decisión cuando tocamos la puerta. Están decidiendo acabar con su vida. Y cuando llegamos nosotros, los enviados de Dios, traemos una esperanza, traemos una respuesta para ellos. Forjad espadas. Bebamos la palabra de Dios, comamos de la palabra de Dios, oremos, tengamos comunión. Dentro de este grupo de evangelismo hay comunión, hay oración, ¿verdad? Y nos animamos unos a otros. No, pues a mí no me abrieron. No, a mí me abrieron 10. Y tú dices, ah, caray, no, pues gloria a Dios, ¿verdad? Y tenemos comunión. Amén. Al final del mes vamos a tener más comunión. Amén. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Ay, es que yo no sé. Está bien que no sepas, te enseñamos. Ven, vamos a predicar el evangelio. Diga el débil, fuerte soy. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ningún arma forjada en mi contra prosperará. Caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000, mas a mí no llegará. ¿De quién he de temer? ¿De quién he de atemorizarme? Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién? ¿De quién? De nadie. De nadie, hermanos. Porque si vivimos para Cristo, vivimos. Si morimos para Cristo, morimos. O ya sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor, ¿verdad? Así que la muerte es sorbida en victoria. ¿Sí? Estamos expuestos, hermanos, a estas situaciones en los hogares. Nos rechazan, nos van a rechazar. No te preocupes, eso está garantizado. ¿Sí? Eso está garantizado. Aunque vayas temblando, ¿verdad? Aunque tiemble, el pastor tiembla. Dije, yo no sé por qué está temblando, le hace falta unas pastillas de chiquitolina, yo creo, ¿verdad? Pero cuando vamos, dice el pastor en su experiencia, ¿verdad? Dice, yo no sé por qué estoy temblando. Pues es que no te dan bien de comer, hombre. Dile que te den bien de comer. No, no se crean, es una broma. Sí le dan muy bien. Pero ¿sabe qué? Es una experiencia nueva, ¿verdad? Que voy a tocar la puerta, ¿verdad, Daniela? Ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Pues te van a abrir la puerta y ya lo que tienes que hacer es anunciarles el evangelio, ¿verdad? Y lo único que te puedes decir, ay, no, gracias, todavía estoy almorzando. Yo les digo a la señora, pues invíteme, señora, y ahí le compartimos el evangelio, ¿verdad, Mauricio? Le dije, pues invíteme, ¿verdad? No me enojo, ¿verdad? Entonces, necesitamos forjar vuestras espadas. Amén. Aleluya. Aleluya. Muchachos. ¿Dónde está Isela? Isela, ¿sí hiciste eso? ¿Sí? Ponlo acá, ponlo acá. Hay una canción
¿verdad? Que es muy antiguo, el pastor se la sabe, imagínense, es antigua, imagínense cómo está el pastor, ¿verdad? Pero fíjese, leamos sin detenernos. Joel 3:9 dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Necesitamos hombres de guerra. Hombres, necesitamos más hombres en el evangelismo. Acérquense, ¿verdad? Porque las mujeres, hay mujeres, pero necesitamos hombres, ¿verdad? Para hacerle el paro a las mujeres, ¿verdad? Si las quieren por ahí amedrentar, ¿verdad? Necesitamos hombres esforzados y valientes. Y esta canción dice: es el león de la tribu de Judá, Jesús nos ha liberado de las cadenas y ahora es mi roca y mi victoria. Él es mi fuerza en el tiempo de debilidad, es mi poder en el tiempo de guerra, y hoy es la esperanza de Israel. Aleluya. Póngase de pie, vamos a aprendérnosla. ¿La puedes tocar, pastor? ¿Sí te la sabes? Póngase de pie, hermanos. Vamos a cantar esta canción, porque el tiempo de Dios ha llegado. Amén. El reino de los cielos se ha acercado. Hey, wait. Denme chance. Es el león de la tribu de Judá, Jesús nos ha liberado de las cadenas, ahora es mi roca y mi victoria. Él es mi fuerza en el tiempo de debilidad, es mi poder en el tiempo de guerra, y hoy es la esperanza de Israel. Es el león de la tribu de Judá, Jesús nos ha liberado de las cadenas y ahora es mi roca y mi victoria. Él es mi fuerza en el tiempo de debilidad, es mi poder en el tiempo de guerra, y hoy es la esperanza de Israel. Muchachos, esta canción en mi juventud, apenas ayer, ¿verdad? Yo la danzaba como loco. Ese león de la tribu. Esta canción se requiere de danza, de celebrar la victoria de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Amén. Entonces vamos a empezar lentito, ¿verdad? Y luego vamos aumentando más y más y más. Bueno, Él sabe para qué le tengo que enseñar, ¿verdad? Dice: es el león. Vamos, para un lado y para otro. Jesús nos ha liberado de las cadenas y ahora es mi roca y mi victoria. Él es mi fuerza en el tiempo de debilidad, es mi poder en el tiempo de guerra, y hoy es la esperanza de México. ¡Listos! Es el león de la tribu de Judá, Jesús nos ha liberado de las cadenas y ahora es mi roca y mi victoria. Él es mi fuerza en el tiempo de debilidad, es mi poder en el tiempo de guerra, y hoy es la esperanza de Israel. Es el león de la tribu de Judá, Jesús nos ha liberado de las cadenas y ahora es mi roca y mi victoria. Él es mi fuerza en el tiempo de debilidad, es mi poder en el tiempo de guerra, y hoy es la esperanza de México. Es el león de la tribu
Jesús nos ha liberado de las cadenas y ahora es mi roca y mi victoria. Eres mi fuerza en el tiempo de debilidad, es mi poder en el tiempo de guerra, y hoy es la esperanza de México. Y hoy es la esperanza de México. De León. Y hoy es la esperanza de León. ¡Aleluya! León, Guanajuato para Jesús, el Cristo. Amén, aleluya. Aleluya, Padre, aquí está este pueblo tuyo, Señor, que tú has ganado por tu sangre, que tú has ganado, Señor, en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, porque ahora somos tu pueblo, somos tus hijos, Señor. Ahora, Señor, nos alegramos y nos gozamos en ti, pero también ahora queremos ser obedientes a la voz de tu Espíritu, Señor. Queremos ser esa voz que prepara tu venida, esa voz que prepara tu regreso, Señor. Esa voz que prepara, Señor, Padre, tu regreso. Anhelamos tu regreso, Señor. Actuamos y trabajamos con nuestras espadas de dos filos, Señor. Somos tu ejército, somos tu pueblo, Señor. Despierta a los valientes, despiértanos, Señor, en esta mañana, en esta tarde. Despiértanos, Señor, para hacer tu voluntad, en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Amén y amén. Aleluya. Amén. Puede tomar su asiento. Terminamos danzando, eso estuvo muy bien. Pásame mi Biblia, ¿no? Por favor. Vamos a repartir los sobres en